Bienvenidos una vez más a su programa Hablemos de la Biblia, que transmitimos todos los sábados por vendratv.org y nuestro canal de YouTube Vendrá TV 2010. Gracias una vez más por acompañarnos y les invito a abrir sus Biblias para que podamos hoy estudiar un capítulo más del libro de Romanos. Ninguna condenación se llama el programa de esta noche y tenemos como invitado al pastor Edward García. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano Hugo. Buenas noches. ¿Podría dirigirme una oración antes de comenzar nuestro estudio de este día? ¿Cómo no? Maravilloso Señor, una vez más, agradecemos su bondad, su misericordia y sobre todo, Señor, saber que no hay ninguna condenación para nosotros que hemos decidido aceptar su sacrificio y al estudiar su palabra, Romanos 8, podamos ser fortalecidos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos aquí entonces para estudiar en el día de hoy el capítulo 8 del Romanos. Ya estamos entrando en la época navideña, pastor. Sí, el último día de noviembre hoy. El último día, estamos grabando el último día de noviembre, pero este programa se pasará para ustedes el sábado 2 de diciembre, ¿no? Así que será nuestro último programa del año. No quiere decir con esto que no seguiremos transmitiendo el culto de todos los sábados, pero nuestro programa Hablemos de la Biblia comenzaremos nuevamente en el mes de enero de 2018, si el Señor nos tiene con vida. Amén. Muy bien, en esta temporada, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Romanos y ya estamos por el capítulo 8. Y el título del programa de esta noche se llama Ninguna condenación, ¿verdad? Esto es lo que quiere dejar Pablo claro en este capítulo. Y vamos entonces a empezar a leer los primeros 4 versículos del capítulo 8 de Romanos. Y así pues podemos comentarlo con nuestro invitado, el pastor Edward, en este día. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hace una aclaratoria: lo que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está como entre paréntesis, ¿no? Ajá. ¿Eso quiere decir, eso es original o eso lo agregaron? Probablemente el hincapié que quiere decir es que se destaca mucho, así que debe ser muy cierto, muy aproximado, pues. Ok. Después dice, porque la ley, hemos venido hablando de la ley es el enfoque principal, la ley y la gracia, ¿verdad? Las dos juntas, pero allí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ajá. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y en lo concerniente a pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros los que no andamos, vuelve a repetir, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Correcto. Entonces allí en estos primeros 4 versículos vemos, pastor Edward, que el apóstol introduce quizás por primera vez en su carta esto que se llama conforme al Espíritu, los que andan en el Espíritu, ¿verdad? Quizás ese será el tema central del programa de hoy, cómo poder andar en el Espíritu. Pero antes de llegar a esa pregunta, quisiera hacer algunas preguntas que salen de estos 4 primeros versículos. Primera, en el versículo 1 dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, correcto. ¿Quiénes son libres en Jesús? Fíjate, esa es la bondad de este texto, ¿no? Es que él inmediatamente lo amplía. Una persona que es libre es aquel que finalmente ha decidido aceptar a Jesucristo. Pero fíjese, hermano Castro, el tema es no a mi medida, sino como Dios lo prescribe. Aceptar a Jesucristo sería una opción para decir yo que soy libre. Que es libre. Muy bien, la segunda pregunta, que sería el versículo 2, ¿de qué somos liberados? Fíjate, interesante, ¿no? Y es
Dios nos libra es de la culpabilidad de haber pecado. ¿Por qué? Porque nosotros merecemos morir. El concepto bíblico de pecar, por cuanto todos pecaron, dice el propio apóstol, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, vuelve y redunda. Así que Él nos libra en consecuencia final de morir. De la muerte eterna, ¿no? De la muerte eterna, justamente, porque es cierto, puede ser que gustemos la muerte ahora, pero no la definitiva, no la muerte eterna. No, la segunda muerte. La segunda muerte, que es un tema interesantísimo para discutir. Sí, también, ¿verdad? Ok, entonces estamos hablando de que somos libres y cómo tenemos esa libertad. Sí. Según el versículo 3. Según el texto 3, que vale la pena enfatizarlo, dice, lo que era imposible para la ley. Es decir, es depender de Jesucristo, no basarnos en nuestra propia fuerza, no basarnos en un ente externo, ¿verdad? Que tiene una función, en el caso de la ley, nos muestra, nos indica, pero es Jesucristo quien nos va finalmente a capacitar para obtener esa libertad. Para obtener la libertad. Uh-huh. O sea que la ley no nos puede salvar, es lo que trata de decir. La ley nuevamente. Es como un elemento, es como una herramienta, es un medio, pero no es... No nos libera. No nos libera. Nos condena. Más bien. Nos condena porque somos pecadores. Exacto, porque es el espejo que me dice, epa, mira, por aquí no es, estás errado aquí. Entonces, y ya va, ¿y cómo así? O sea, y la ley no me iba a ayudar. Claro, te está ayudando, pero ella te está reflejando y te guía, te muestra a quien sí puede resolver ese problema de condenación, que es Jesucristo, que ya pagó. Amén. Amén. Y en el capítulo 4, o versículo 4, dice, la pregunta sería, ¿cómo reaccionamos cuando obtenemos esa libertad? ¿Cómo sería la reacción de nosotros? Bueno, eso es como recibir un regalo que no esperábamos. La reacción y la acción, ¿verdad? De sabernos salvos, de sabernos libres, pues debe ser una vida de obediencia. Ese sería el resultado. Sí. Y para obtener esa obediencia, pues tenemos que, por eso el apóstol habla allí de andar en el Espíritu, ¿no? Porque esa obediencia es difícil obtenerla. Sí, porque es que no somos naturalmente espirituales, ¿ves? Es decir, quisiéramos levantarnos con ese deseo inmenso de ir a la palabra, de orar naturalmente, pero es lo que él ha explicado vez tras vez, ¿no? Es ese deseo de querer hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Porque es que hay una naturaleza, una condición, y es lo que el Señor quiere revestir, lo carnal con lo espiritual. Con lo espiritual. Con lo espiritual. O sea que hay una continuación con el tema pasado, ¿no? Seguramente, porque es que Romanos 7 usa un ejemplo interesante, ¿no? De lo que es la dependencia y la ley del pecado. Entonces lo deja uno así como que, wow, todo es tan malo. No, por eso es que no puedes entender Romanos 8 solo. Debes haber estudiado Romanos 7 y lo vas a ampliar más en Romanos 9, por ejemplo. Así es. Bueno, muy interesante la acotación del pastor. Continuemos leyendo entonces, porque aquí introduce el apóstol unos nuevos elementos, habla de la ley del espíritu. Ajá. Y habla de la ley de la carne. Sí. ¿Usted podría conceptualizar las dos términos? Sí, sabe, cuando el apóstol comienza a elaborar y ampliar estos términos, dice, ya va, pero hay más leyes, hay más cosas. Pero no, sencillamente es una magnificación de la ley. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo entre nosotros? Él magnificó la ley, ¿sí? La ley del pecado justamente es aquella que te hace errar, digámoslo así. Y la ley del Espíritu es la magnificación. Por ejemplo, la ley decía de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. El Señor dijo, no, un momentico, ¿verdad? Ya no es más así, ¿verdad? Ojo por ojo, o al que viene a golpearte en una mejilla, el Señor que dice, no, ponle la otra. Si viene y te quita la capa, bueno, dásele y dale algo más adicionalmente. Entonces es esa magnificación de la ley, es decir, la ley del pecado que muestra una condición, pero la ley del Espíritu es la ley moral de Dios magnificada,
accesible a la realidad de cada creyente, como posible de cumplir, que fue una de las cosas que Jesús viene y demuestra. Dice, ok, con la ley del Espíritu lo que estamos evidenciando es que es bien posible guardar, obedecer a la ley moral, a la ley que el Señor estableció. Exactamente, o sea que la ley sigue siendo una sola. Sigue siendo una sola. Lo único es que si nosotros la guardamos, a ver si le entiendo, usted me Ajá, corrige. Si ajá. nosotros la guardamos por nuestra propia cuenta, nos convertimos es una ley del pecado porque nos lleva al pecado, porque no la podemos guardar. Exacto, y no hace nada más, es decir, te deja allí. Ajá. Pero con la ley que el Señor ha magnificado, Él dice, no es solamente que tienes una condición pecaminosa, es que yo he venido para librarte de esa condición y dejarte ver que es posible salir de ella y experimentar una renovación en el Espíritu. En el Espíritu. Muy bien, continuemos entonces analizando el versículo 5 en adelante, el versículo 5 al 8, donde precisamente pues se introducen la parte de la carne y la parte del Espíritu. El apóstol allí habla sobre esas dos cosas. Vamos a ver. Porque lo que son conforme a la carne, comienza él diciendo, ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos saber si estamos andando conforme a la carne o conforme al Espíritu? Sí, ¿sabe? Todo tiene una... De hecho, el evangelista lo presenta de otra forma, o dicho de otra manera, dice, finalmente por sus frutos los conoceréis. Pero un autor bíblico, si me permite, tengo una nota acá. ¿Cómo no? Y él establece un concepto interesante, hermano Castro, en relación a la carne o el espíritu, ¿no? Basados en el texto de Romanos 8, 5, 6 que acaba usted de mencionar. Él usa la expresión son de, ¿verdad? En un sentido de son según, es decir, en una expresión griega sería algo así como la palabra kata. Kata hace referencia al pensamiento, es decir, piensan, fijan u ocupan la mente en algo, se basan en ese particular y allí vienen y quedan. Por ejemplo, un grupo fija su mente en satisfacer el deseo de la carne, por ejemplo, ¿sí? Los deseos naturales, lo que el cuerpo dice uno, es que el cuerpo me pide tal cosa, y entonces yo voy... A polar. Ajá, es correcto. Por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Bueno, polar es aquí en Venezuela una cerveza, pero nosotros tomamos cerveza, sí. Pero hagamos el ejemplo de que estamos en la carne, ¿no? Es correcto, entonces el cuerpo me exige eso, poner en práctica ese mal hábito, sí se puede. Sí, poner en práctica ese mal hábito, entonces estamos ¿qué? Siendo según, es decir, usando esa expresión que acabo de mencionar, kata, que hace referencia al pensamiento. Ahora, cuando nosotros fijamos la mente en las cosas del Espíritu, para seguir sus dictámenes, para seguir lo que establece la ley del Espíritu, porque debido a que la mente va a determinar algunas acciones, así que los dos grupos, el que actúa según la carne y del Espíritu, van a actuar de maneras distintas, hermano Castro. Es decir, es como que tuvieras allí alguien que operara, no sé si es el mejor espacio para mencionarlo. En alguna oportunidad vieron algunas caricaturas que aparecía así, un muñequito blanco, un muñequito rojo, sí, ¿verdad? Incitando a la persona a pensar o en lo de la carne o en lo del espíritu. Así lo colocan, sí. Ajá. Un angelito blanco y un diablito. Un diablito. Como la voz de la conciencia, algo correcto, así. Es correcto. Y es casi risible, ¿verdad? Pero yo creo que es una forma bien gráfica de establecerlo, porque
Esa es la experiencia de nosotros. Y probablemente a usted le pasa. Usted dice, oye, yo voy a hacer esto y después, cónchale, pero si eso era justo lo que planifiqué no hacer y terminé haciendo. Bueno, usted está en ese proceso de todavía experimentar la vivencia de la carne, pero el Señor quiere que vivamos según el Espíritu. Ok, entonces como para resumir, los que son de la carne, dice aquí, piensan y se ocupan de las cosas de la carne. El resultado de la muerte, ¿no? Los Exacto. que son de la carne, el resultado, están enemistados con Dios y no le pueden agradar. Es correcto. Ajá. Y le es imposible obedecer la ley de Dios. O sea, ellos viven según lo tangible, hermano Castro. Es decir, lo que ellos puedan ver, experimentar, como que es mejor. Pero después viene el pesar. Una consecuencia mayor, la más fuerte, morir. Morir, pero morir sin esperanza. Sin esperanza. Que es lo más lamentable. Porque algunos moriremos, pero con la promesa de San Juan capítulo de la resurrección. Y los que son del Espíritu, entonces podríamos decir que piensan y se ocupan de las cosas del Espíritu. El resultado es vida y paz. Son hijos de Dios y viven para agradarle. Y se someten a la ley de Dios. Interesante el concepto de que son hijos de Dios. Son hijos de Usted Dios. sabe que por allí se deja colar, bueno, es que todos somos hijos de Dios. Y aunque más adelante lo va a elaborar aquí en el mismo capítulo, pero fíjense, existe una condicionalidad y es esta, la vivencia según el Espíritu, para yo poder ser readmitido, adoptado nuevamente y por lo tanto coheredero. Pero si aún estoy según la carne, entonces debo tomar la oportunidad ahora que tenga vida para vivir según el Espíritu. No soy hijo de Dios, según la carne no soy hijo de Dios. Suena un poquito duro, fuerte, ¿no? Sí, porque uno no quiere decirle cosas negativas a las personas, pero ya va, es que está en juego es la vida eterna, entonces hay que arreglar las cosas ahora. Así es. Muy bien, vamos entonces a seguir con el versículo 9, a ver qué nos dice el apóstol más de este interesante tema. Síganos allí en tu Biblia. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Evidentemente aquí el apóstol está hablando a la iglesia de Roma, pero también está hablando a todos los creyentes, ¿verdad? A todos los creyentes. Extensible a todos los creyentes. Si es que el Espíritu, dice él, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que para vivir según el Espíritu, tenemos que tener al Espíritu. Tenemos que tener al Espíritu. Y el Señor lo otorga. Romanos capítulo 6, por ejemplo, que ya lo estudiamos, habla acerca de ese revestimiento que se recibe cuando somos bautizados. Somos bautizados. El Espíritu es recibido cuando bautizamos. Ajá, son perdonados tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Que es el que te va a indicar, este es el camino, andad por él. Es donde tú comienzas a experimentar esos cambios interesantes y la gente empieza a decirte, epa, pero tú no eras así, algo está pasando contigo. Mira si ya, hasta tu forma de hablar, hasta cómo manejas tus recursos ha cambiado. ¿Por qué? Porque es el proceso que se da. ¿Le gusta hablar de recursos a usted, no? Lo nombraron director de mayordomía. Sí, en realidad estoy empapándome bastante del tema, ¿verdad? Pero, y no sé, ahora que abres el paréntesis, hay una curiosidad, amigos, y es que la Biblia incluso hace muchísimas más referencias a temas financieros, a temas de dar, de entregarse, de material, incluso a la palabra amor o salvación. Claro. Pero tiene que ver con la salvación, porque nuestro problema es de corazón. ¿En qué sentido? De que donde está el tesoro está el corazón. Por eso el Señor pide, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Por eso es que Él quiere que vivamos según el Espíritu y no según lo tangible. Claro, si vivimos según el Espíritu será algo muy natural el dar no solamente algo, sino darnos todo, ¿no? Por completo, exactamente, hermano Castro. Y esa es la realidad. Y no es solamente, porque es que Dios no necesita nuestras monedas. No. ¿Ves? Para hacer lo que Él en nosotros no lo necesita. Él nos necesita a nosotros. Pero en ese proceso de devolver, de dar, es que entonces Él nos lleva a la idoneidad.
Y una de las cosas es vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu. Muy bien, continuemos entonces. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo podemos entender esta parte? Sí, es un poquito como antagónico, ¿cierto? O sea, si está en el si está en la carne, está muerto. Pero ya va, mira, yo me veo, me siento, porque es que el Señor habla de la consecuencia final. De la consecuencia final. Por eso es que el propio apóstol dice en otra oportunidad, mire, es que para mí el vivir es Cristo y morirme es una ganancia, es una ganancia. Entonces uno dice, ya va, ¿cómo así que morirse? Es que el tema en cuestión es que Dios habla de lo futuro, de lo porvenir, ¿verdad? Entonces, si seguimos viviendo en esta condición, somos unos muertos en vida. Es decir, no hay una promesa más allá. Pero la gente, la sabiduría popular habla, hermano Hugo, es que, bueno, es una sola vez en la vida. Vive la vida, que solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Pero es que hay disfruta, no seas tonto, no inviertas tanto tiempo en ese tema de lo espiritual. Pero es que no eres tú quien habla ahí, es la carne, es el mismísimo enemigo de las almas, el que te incita, el que te insta a actuar de esa forma, ¿ves? Entonces, muerto en vida, ¿por qué? Porque no has descubierto que es en la palabra de Dios lo que es el verdadero concepto de vivir, que es en Cristo Jesús. En el Espíritu. Amén. Y continuamos entonces el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, vais a morir. Mas, me gusta esa expresión, no vais a morir, porque es como maracucha, ¿no? bien criolla. Bien criolla, sí. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vuelve a repetir. Lo que estábamos tocando hace un momento. Mira, el apóstol lo compara más o menos así como un esclavo que está cautivo, ¿verdad? Vive en un constante temor a su amo. Pero cuando nosotros logramos experimentar la realidad de nacer como nuevas criaturas, entonces todo este temor queda colocado a un lado, Así que el concepto importantísimo es que el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo a una religión legal, es decir, aquella que establece una cantidad de rubros que se debe ni desviarse ni a derecha ni a izquierda, se es muy estricto, se es muy rígido. Entonces es allí donde el Señor viene y magnifica, tomando lo que dijimos hace un rato, y le dice, no es por ahí, no es por ahí. Por eso él chocó un poco con aquellos líderes religiosos de su época, y algunos más osados hoy le dicen que Jesús era una especie de revolucionario, ¿no? Debería estar más familiarizado con el término, pero de verdad me cuesta. Pero no tiene nada que ver. Lo que el Señor intentaba decirle, miren, no es por ahí, no es la prosecución y cumplimiento estricto de elementos rígidos. No, para eso yo vine y magnifiqué. Ya no tienes que hacer esto, ya son mandamientos secundarios que quedaron atrás. Pero la ley del Espíritu, la ley moral, esa que me ayuda a crecer, esa es la que el Señor quiere que nosotros insistamos en experimentarla. Cuando uno habla de está en la carne, está en el Espíritu, o sea, a veces la gente le choca un poco ese concepto, como que tratara de colocarlos a ellos aparte y a otro grupo aparte, pero finalmente así va a ser, ¿sí? Habrá dos grupos. Habrá dos grupos al final. Entonces hoy yo tengo ocasión y oportunidad
para ir desmontando eso carnal, ese deseo, esa satisfacción propia con lo que el Señor establece. Así es. No, y el legalismo precisamente surge cuando tratamos de guardar la ley, Ajá. pero sin el espíritu, ¿no? Correcto, hermano Castro. Esa es la diferencia, es decir, nos limitamos a la letra. Por eso es que el apóstol dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, no puedes desligar una cosa de la otra, porque si no, vas a ser un legalista moderno que podemos encontrar por allí. Así es. Muy bien, vamos entonces a ver los resultados en el versículo 15 y 17. Aparecen algunos resultados de vivir en el espíritu, ¿verdad? Pues no habéis recibido, dice el apóstol, espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, ¿qué significa Abba? Abba es padre, en realidad es el concepto griego en este particular que hace referencia a padre, o en hebreo también, Abba. Abba, Abba Padre. Abba Padre. O sea, que lo coloca en el idioma original y Sí, correcto. Ok. El Espíritu mismo da juntamente testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Ajá. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Correcto, entonces fíjate, él incorpora ahí el concepto de ser readmitido, de ser adoptados. ¿Qué significa eso, hermano Castro? Que estábamos en una condición sin padres, en el concepto espiritual. Obviamente, y es que la vivencia del Espíritu es la confirmación de que Dios nos ha aceptado. ¿Sí? Algunas personas dicen, bueno, pero es que mi oración no pasa del techo. Probablemente es tu sentir, tu experiencia, porque estás en ese proceso de experimentar este verdadero cambio. ¿Sí? Tengo aquí una nota que dice que los que han seguido la luz de la palabra, lo mejor que pudieron oír, una voz interior consoladora que les asegura que han sido aceptados como hijos de Dios. Y esa es la certeza que nos permite vivir en paz, que es una de las cosas o frutos de los que viven en el Espíritu. Es aquel que nos permite vivir a pesar de la diferencia, a pesar de los problemas, con esperanza en el corazón. Así es. O sea, nos permite correr esa milla adicional. Es cuando te hiere, te ofende, tú estás en la capacidad de decir, está bien, yo te perdono. O sea, es una cosa tremenda. Uno dice, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se logra perdonar a alguien que te ha herido, que te ofende, que te irrespeta vez tras vez? Y entonces ahí tú vienes para perdonar. ¿Recuerdas aquella experiencia cuando Pedro intentó impresionar a Jesús? Es decir, Pedro es un buen ejemplo de vivir en la carne, en ese proceso, y lograr experimentar vivir en el Espíritu. Él se acerca y le dice al maestro, epa Señor, ¿cómo es que dice por allí la ley? Que hay que perdonar hasta 7 veces a nuestro hermano, ¿no? Pero mentira. La ley hablaba de 3 veces. Entonces Pedro, en su intento de impresionar, el Señor le dice, oye Pedro, no es así tampoco, ¿sabes? Es 70 veces 7. Y por día, Hugo, decía la ley. Era por día. Es decir, Pedro, está bien tu intento, pero todavía te falta. Es decir, estamos en un proceso, Sí, es que para ser hijos de Dios tenemos que ser espirituales, no podemos ser carnales. Algo así como dice la palabra también, que los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y verdad. Espíritu y verdad, ajá. Entonces, para poder llegar a ser hijos de Dios, tenemos que ser seres espirituales igual que Dios. Pero eso no lo podemos lograr por nuestra propia cuenta. Entonces, el Espíritu Santo es el que puede hacernos seres, es un elemento según el Espíritu, ajeno a nosotros. Y ese es otro concepto importantísimo el que has dicho. ¿Por qué? Porque hay denominaciones que dicen que tú lo puedes lograr, que esfuérzate,
tú si te concentras, tú eres bueno, supérate. Y no hay nada malo aparente en eso, pero si lo analizas mejor, sí. ¿Por qué? Porque en realidad el profeta Isaías dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces cuando tú dices que eres bueno, cuando tú dices que te esfuerzas y según tu fuerza, entonces Dios queda allí como para consultarlo, pero no, todo lo bueno viene de Dios. Y cuando Él toma el control, es que comienza a sacar todos aquellos deseos, malos hábitos, ¿sí? En nosotros para comenzar a experimentar y la gente te diga, epa, tú estás como raro, a ti te pasó algo, tú como que te metiste a evangélico. Cuando Pedro, vuelvo e insisto con Pedro, aquel jueves de noche, cuando vinieron por el maestro y no quedó uno solo, pero Pedro en la distancia lo seguía, lo acompañaba. Así que cuando algunos lo vieron, dice, epa, mira, este no es uno de ellos. Y Pedro dijo, no, para nada. Y la gente decía, no, mira, es que tú hablas, te delata. Entonces Pedro, epa, el Señor ya había, el Espíritu estaba ya. Había comenzado su obra en Pedro. Había ya verse los resultados. Porque el problema nuestro en esta generación es que queremos todo violento. Sí. Violento. Entonces es un proceso que solo Dios da el crecimiento. El crecimiento, así es. Muy bien. Entonces podemos resumir aquí cuáles son los resultados actuales y futuros de ser guiados por el Espíritu. Podemos decir entonces que los actuales serían, somos librados del temor porque nuestros pecados son perdonados. Perdonados, correcto. Okay. Somos adoptados como hijos de Dios, sería un resultado actual, porque ya nos considera como hijos. Inmediato, exacto, un resultado inmediato. Tenemos a Dios como nuestro papá y Él nos da su protección y cuidado, un resultado también inmediato. Por eso ahí decía Abba, Padre, ¿no? Ajá. Que podemos llamarlo como papito, decía, que Abba como que hace referencia a un diminutivo también, correcto. ¿no? Sí, algo de eso escuché en alguna oportunidad. Al ser hijos de Dios somos sus herederos. Otro resultado importante, Cristo comparte con nosotros la herencia que Él ha ganado y padecemos con Cristo también, que quizás esa es la parte que no nos gusta, ¿no? Sí. O sea, vivir en el Espíritu también significa padecer. Tiene su nivel de dificultad. Ahora, pero si siquiera imagináramos un poco lo que sería el compartir, ser coherederos. Generalmente una herencia lo asimilamos a lo material, ¿no? Sí. Unas cuentas bancarias sustanciosas. Pero aquí una de las cosas es vivir eternamente. Que sería uno de los resultados futuros, ¿no? Sería heredero del reino de gloria y de vida eterna, ¿no? Vida eterna. Y seremos glorificados también con Cristo, sería un resultado también futuro, ¿no? Que no lo tenemos ahorita porque nuestro cuerpo es incorruptible, ¿no? Ajá. Pero llegará el día que seremos, perdón, nuestro cuerpo es corruptible. corruptible, llegará el día en que seremos incorruptibles, gracias a ese andar con el Espíritu Santo. Correcto. ¿Verdad? Muy bien, el tiempo ha avanzado, pero quisiera conseguir algunas. Este programa está basado en las lecciones de la Escuela Sabática de la Iglesia Adventista. Así unas preguntas por allí en el folleto. Bueno, este folleto creo que es de la división europea. Okay. No sé si será el mismo aquí, pero me parecieron interesantes algunas preguntas que nos dice aquí. Por ejemplo, hablando de Romanos 8, 1 al 4, ¿qué nos dice de importante sobre el estilo de vida del cristiano estos versículos? Correcto. Romanos 8, 1 al 4. Sí, es decir, aquel que comienza y acepta al Señor, pues tiene que hacer cambios marcados. Que es lo que usted decía que la gente lo va a ver, ¿no? Es correcto, sin siquiera tú percibirlo muchas veces, pero debemos tener una iniciativa. Ese es como el que, a ver, un ejemplo, el que quiere adelgazar, ¿sí? Bajar su contextura física, entonces tiene que chequearse para ver, no vaya a perder masa muscular en su intento. Entonces claro, tiene que documentarse. A veces, bueno, vamos a dejar de desayunar, y así el ayuno es más prolongado
y entonces podemos quemar más calorías. No, al contrario, es más complicado, es peor para tu sistema, Sí, para tu organismo. sí, porque el desayuno es la comida más importante. Claro, dice, vienes de un ayuno, de un ayuno en la prolongado, noche. prolongado. Entonces, pero a veces podemos cometer un error sencillo, Sí, pero lo necesitamos sabemos. tomar acciones contundentes para ver resultados también. Así es. Otra pregunta que está por aquí, pastor, dice, ¿qué condiciones debemos cumplir para poder recibir el perdón y la redención? Bueno, existe un proceso, ¿saben? La palabra lo refleja y también tiene que ver con el librarnos del sentimiento de culpabilidad. Una de las cosas es reconocer nuestra condición, saber que tenemos una carencia de un Salvador. Lo otro sería, una vez reconocido, confesar, hermano Castro, confesar con palabras, es decir, no solo pedir perdón y ya, es decir, Señor, mire, he fallado en esto, en esto, en esto, ¿sí? El otro sería arrepentirnos como un hecho tangible, visible de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y de ser preciso, restituir. ¿Recuerdan la experiencia de Zaqueo? Ujú. Él confesó, reconoció, confesó, se arrepintió y restituyó. Y Al que le quitó uno, ¿qué dijo? Voy a darle entonces a razón de 4. Así es. O sea, que esos serían los resultados de ser justificados, ¿no? Sí, de que epa, algo ajeno a mí está logrando que yo actúe de esta forma. Por eso, mire, por eso fue que Nicodemo quedó en el aire cuando el Señor le dijo, no, es que tienes que nacer de nuevo. Epa, ya va, eso no me lo explicaron a mí. Ah, ¿cómo es eso? Eso no lo Y aprendí. le hizo un aporte risible, ¿verdad? Diría, póngale 0, maestra, ¿verdad? Sí. Porque ¿acaso yo puedo volver a entrar? No, no es así. ¿Ve? Entonces, importante tener claro Así eso. es. ¿Cómo puedo estar en Cristo y sentir la presencia del Espíritu Santo que Jesús, que vive en mí? ¿Qué debo hacer como creyente? ¿Qué obstáculos debo superar? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Sí, el primer obstáculo somos nosotros mismos. ¿Ves? Es decir, cuando no querramos orar, cuando no querramos estudiar, es cuando más debemos hacer. Hay que hacer el esfuerzo. Entonces es allí donde yo voy a comenzar a encontrar ayuda. Es decir, es un trabajo, es un esfuerzo, requiere esmero. La iglesia puede ayudar, ¿no? La comunidad cristiana, venir, porque es que el autor bíblico lo dice, ¿verdad? Prefiere estar un día en la iglesia que 1000 fuera de ella, pero más que las 4 paredes, es la presencia de Dios, es la hermandad, el concepto de comunidad con el cual fuimos creados. Dios nos creó seres sociables. Así es. Y por último, tenemos aquí qué podemos hacer como grupo para ayudar a otros a ganar esta batalla. Mire, dice la palabra que será el evangelio predicado por testimonio a todas las naciones. Es decir, decirle a ellos cómo Dios me ha ayudado a mí puede ser un elemento importante. ¿Por qué? Porque a veces nos suceden cosas similares, pero preferimos llevar nuestra lucha allí calladitos, pero cuando le decimos a los demás, o sea, como lo que se llama un testimonio, ¿no? un testimonio, ¿verdad? Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, la dependencia. Es que, hermano Castro, en la medida que entendamos que no solamente por formar nominalmente parte de una denominación, ya yo estoy salvo. Bueno, precisamente asegurado. Eso es lo que dice lo que trata de decir Es el apóstol, ¿no? Es correcto. Que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. No al aceptar llegamos al llegadero, sino que comienza la carrera, el transitar de la vida cristiana. Entonces, formar parte de la iglesia, aceptar a Jesús, como Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, yo que tengo oportunidad de ser bautizado, debo hacerlo. Y entonces ahí viene la bendición. El requisito, y el Señor entonces
como consecuencia natural nos va a otorgar su bendición. Así que no es como usted o yo crea o piense, es como el Señor ya ha prescrito en su santa palabra. Su santa palabra. Ahora, para no desligarnos del tema fundamental de este trimestre o de esta temporada, que es la justificación por la fe, ¿cuándo cree usted que ocurre la justificación por la fe? ¿Antes del bautismo o después del bautismo? Cuando aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús. Ahí Él nos justifica. Lo demás puede ser, porque entonces surge una pregunta, ajá, y el ladrón en la cruz estaba pagando una condena. No creo que viniera de ser miembro de la iglesia principal. Pero ya es un asunto que queda, porque es que en la silla del juez no está vacante. Claro. Y la ocupa Jesús. Ya nuestra tarea sería, pero es cuando lo aceptamos. O sea, primero aceptamos a Jesús, hacemos lo que usted dice, viene el perdón, viene después la retribución. Correcto, ese proceso. Ese proceso comienza, o sea, Romanos 8 comienza después de la justificación, ¿cree usted? Es correcto, porque es que hay que dar un paso inicial. Claro. Un paso inicial. Y la justificación, como hemos hablado anteriormente en otro programa, es un acto que ocurre fuera de nosotros. En cambio, la santificación, que es lo que estamos hablando ahorita, es un acto que ocurre dentro de nosotros. Interesante. ¿O cómo lo ve usted? Sí, de hecho te iba a decir interesante, una manera bien apropiada de definirlo, de mostrarlo. Sí. Ok, bueno, pastor, creo que ya hemos llegado al final. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Oh, yo pensé irme. Ahora, si tiene alguna otra cosa. No, pues hay muchísimo más, yo creo, pero creo que hará más interesante así si no nos extendemos tanto. Sí. Pero me ha agradado muchísimo, ojalá podamos volver por Así que este sábado pues viene la ofrenda de gratitud. Ok, si me permite. Aprovecha unos claro que sí. Y saben que con el tema de la ofrenda de gratitud, saben que algunas personas dicen, ay, ¿cuánto es que tengo que dar? ¿Cuánto es que tengo que dar? Pero esa no es la pregunta. O sea, y no es lo que nos atañe ahora mismo. Dirá, pastor, pero si hay blanco, si hay monto. Pero esos son referenciales. Aquí la pregunta es, si yo al devolver esa ofrenda que devuelvo está a la altura de mi calidad como fiel mayordomo, ¿sí? Porque ¿qué si quiere el Señor? Que tú des tu ser por completo. Una vez que comprendamos ese concepto, el sacrificio expiatorio, sustitutivo que vivió el Señor, aquí no vamos a estar pendientes de porcentaje. Yo creo que somos muy temerosos, hermano Castro, con el tema, ¿verdad? Ahora, no todas las ofrendas son de gratitud. O sea, cuando tú ofrendas no estás ofrendando. Sí, exacto. Es el acto visible de lo que hay en el corazón del ofrendante. Y por supuesto es gratitud, es gozo. Solo que nosotros la hemos circunscrito para... Sí, una ofrenda especial en el año, ¿no? Es correcto, una ofrenda especial. Como más generosa. Se espera que sea más generosa. Exacto, al término de un año, cómo Dios te sostuvo, te bendijo durante todo el año. Porque el concepto se incorpora por el tema bueno, decimos el joven rico, pero no era joven, ya era un adulto, dice el texto, ¿no? Pero fíjate que el Señor le explica lo de la ley. No, yo todo eso ya lo he hecho, pero cuando le toca la tecla de lo financiero, lo material, dice, cónchale. Ahora, ¿el joven rico era espiritual o era carnal? O sea, asociándolo con el tema de... Si lo asociamos, y fíjate, guardador de la ley. Sí, según él, era guardador. Según el diálogo que sostiene ahí con el Señor. Pero todo esto es guardado desde pequeño. Desde pequeño, y ahora que ya soy adulto, pues, pero actuó carnalmente. Pero bueno, no hemos venido aquí a jugar a ese pobre hombre, ya aceptaría al Señor, pero si es una acción, ¿verdad?, justificada o respaldada por el pensamiento carnal. Que hay en el corazón. Correcto. Así que a los amigos que nos ven por acá. Ahora, ¿cuál es el proyecto? Porque me dicen que la ofrenda se divide en 3 proyectos. Uno de la iglesia, otro de la asociación y otro de la unión. De la unión, claro. De la unión es el de la clínica, que creo el que hospital adventista que tenemos allí. ¿Cuál es el proyecto aquí de la asociación, ya que usted es el director? Ajá, el proyecto que tenemos. Sí, usted sabe, la ofrenda se convierte en 100% al tenerla,
50% un proyecto para la iglesia local. Nuestro proyecto como campo, tenemos una iniciativa en el área de salud preventiva y es lo que se ha denominado el Centro de Vida Sana. Es un lugar bien modesto, ¿verdad? Pero queremos ir ayudando grano a grano, poco a poco. En el sector Los Bucares se están preparando unas instalaciones para recibir a personas y atenderles en el área de salud preventiva, enseñarles el tema de la alimentación conforme al principio bíblico. Entonces allá queremos llevar esa ofrenda y lo que buscamos es que todos seamos parte de ella. Es decir, no digamos, bueno, allá, el proyecto de allá. No, eso es nuestro proyecto de la iglesia local, es nuestro hospital. Quisiera presentarlo así. Ok, claro, sí, es nuestro porque la asociación somos todos. Sí, señor. Una cosa son los líderes, pero la asociación pues... Es correcto, y por eso Dios en el transcurso del tiempo, Él se ha reservado un remanente siempre. Y al que está al frente, bueno, le da su cocotazo o lo desecha, coloca otro, pero Él se conserva siempre ese grupo especial, que verdad que es el pueblo que milita y que pronto triunfará, según... Amén. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Muchas gracias, Pastor Edward, por estar con nosotros y gracias a ustedes por soportarnos una vez más en esta programación especial de fin de año. Les esperamos cada sábado a sábado, seguiremos transmitiendo y nos encontramos una vez más en Hablemos de la Biblia, si Dios quiere, el próximo año en el mes de enero. Que el Señor les bendiga y recuerda, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Amén. Jesús.